rapidísimo, para los de pronto que todavía no son clientes de GMS, no nos conocen mucho. GMS es una empresa multinacional, tiene más de 40 años de trayectoria en el mercado. Contamos con un headcount de más de 150 colaboradores. Tenemos presencia en los 3 países principales de la región, Colombia, Ecuador, Perú. También tenemos más de 500 clientes, ¿sí? Contamos con algunas representaciones, premios, y obviamente ya contamos con algunas certificaciones de nivel internacional, como son una certificación ISO 27000 en uno de nuestros servicios y una membresía de FIRS. ¿Ok? Parte de lo que yo quería comentarles y lo que vamos a ver en esta mañana, en este webinar, esta es la agenda. Vamos a ver un poco de estadísticas de incidentes de seguridad. Vamos a conversar de los desafíos que nos presenta a nivel corporativo toda la problemática de seguridad, de ciberseguridad. También vamos a abordar cómo desde la visión de Qualys podemos tener un fuerte apoyo para resolver todos estos problemas y estos desafíos, ¿no? Y un caso de éxito muy interesante de la región, como para que ustedes puedan entender cómo tecnologías, como empresas, como plataformas como Qualys ayudan a los clientes, ¿sí? Va a haber espacios, como mencionó Gaby, para preguntas y respuestas, y también en el transcurso de la charla pueden dejarnos en el chat box que tienen ahí en el link para que nos vayan escribiendo, y con gusto iremos contestando ahí en el chat box o en algún espacio que podamos abrir el micrófono. ¿Ok? Listo. Entrando ya un poquito en materia de estadísticas, voy aquí a hacer esta parte, esta muestra, esta parte de estadísticas, para que lo tengan claro. Esto no lo hemos sacado de internet, no es que no es que lo van a encontrar en ninguna parte de internet. Estas estadísticas son parte de que el equipo de GMS ha atendido durante este 2022 respuestas a incidentes. ¿Ok? Como les mencionaba, GMS, dentro de las múltiples servicios que tiene, contamos con un team de respuesta a incidentes, somos un CSIRT certificado. ¿Ok? Y en este año, en lo que va de enero a agosto, hemos atendido 31 incidentes de seguridad. Si le hacen un promedio, son 8 meses, son casi a un incidente por semana. ¿Ok? Incidentes que hemos ayudado a algunas empresas, tanto en Ecuador, en Colombia o en Perú. ¿Ok? Y eso sí nos demuestra un poquito, nos va dando una estadística de cómo ya este tema de, de los cibercriminales no solo son cosas que suceden en otros países, en temas aislados, en otros continentes, sino que nos está sucediendo aquí en nuestras empresas. ¿Ok? En la primera gráfica, en la parte que ustedes pueden ver, en la que está a la izquierda, vemos por verticales de negocios, ¿sí? Donde encontramos empresas de todas las verticales de negocio, porque esto también es importante. Hay clientes que presan o personas que piensan que a veces los ciberataques suceden solo en las instituciones financieras. Si bien es cierto, sí tienen un amplio foco de ataque, pero no solo son las más afectadas. Tenemos empresas en el sector de educación, de transporte, de retail, de industrial, que ya se ven afectadas, ¿no? Entonces ahí tienen un poquito de estadísticas. Inclusive las empresas del sector público también, en los que va de este año, están casi a la par con el sector financiero de los que han sido atacadas. Y bueno, ¿y qué tipos de ataques son los más comunes, no? Eh, Creo que no para todos es muy conocido el secuestro de información o el ransomware, ¿sí? Que es básicamente que un atacante ingresa en nuestra red, encripta o cifra nuestros datos de manera parcial o total y nos está pidiendo un rescate para poder liberarlo, ¿no? Y que en algunos casos el rescate no fomentamos el pago porque en investigaciones que hemos hecho es imposible recuperarlo porque terminan borrando hasta las llaves de recuperación, ¿no? Entonces, solo para que vean un poco el tipo de incidentes, de ataques que hay. Esto también, los que tenemos ya algunos años en ciberseguridad, podemos hacer memoria cuando antes solo existían, no sé, los gusanos, los típicos virus, los que las máquinas no funcionaban, no podíamos conectarnos a la red, no podíamos navegar. Y ahora se ve este tipo de sofisticación de ataques donde ya nos deniegan servicios, nos modifican servicios,
donde ya nos encriptan archivos, nos infectan, se fuga información, ya nos están haciendo ataques, chantajes o inclusive se están conectando a sistemas que no tienen acceso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la variedad de los ataques no es que solo hay un tipo de ataque, ya hay incidentes de toda índole que se están dando en nuestra región. Ángela, porfa, la siguiente slide. También ahí haciendo ya un poco de match entre los incidentes y las verticales de negocio, ¿sí? Pueden ver que sector público tiene no solo el ransomware, sino que también tiene ciertos diferentes tipos de ataques, sectores del servicio profesional, sectores de retail, ¿sí? Y también este ransomware que es el más difundido y que Dios no quiera le sucede este tipo de ataques, ¿sí? Suele parar los servicios, suele parar los sistemas, la producción, no estamos en capacidad de operar y nos toca restablecernos. Siguiente slide. Y solo para que tengan una idea, este es un tiempo promedio y la suma de tiempo en que GMS le acompañaba a los clientes para ayudarles. Y aquí hay que ser bastante honestos y francos. Este tiempo no es la resolución del problema, ¿ok? Nosotros como GMS, si bien es cierto, aportamos, hacemos analítica, damos guías, ayudamos en ciertos temas de contención, pero la realidad del caso, que es recuperarse ante un incidente de seguridad como el tipo ransomware, sí cuesta muchísimo más tiempo, ¿no? Para que tengan una idea, hemos visto escenarios en donde empresas que tenían sistemas de respaldo, donde pudieron recuperar la información, se recuperaban en un día, no todos los servicios, no al 100%, pero también hemos visto escenarios donde a la semana recién estaban recuperando parte de los servicios críticos, ¿no? Y hemos visto afectaciones de 5 servidores, de 10, de 100, de 200, de 400 servidores y hasta siquiera unos 800 a 1000 estaciones de trabajo, ¿no? Entonces la afectación puede ser extremadamente grande, pero para que vean el impacto de lo que los incidentes de seguridad se están dando y los que estamos viendo aquí en la región. Ok, esto aquí con un poquito de antecedentes para que vean a qué nos estamos enfrentando ante los cibercriminales. Sí, con esto yo le doy paso a Ángela Torres, que como le presentó Gaby, es nuestra principal técnica, la account manager de Latinoamérica, en cual es Ángela. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Agradecemos este espacio que nos permiten para poder hablar un poquito, como comentaba Andrés, de estas problemáticas que estamos pues enfrentando actualmente o que la mayoría de clientes, no solamente aquí en nuestra región, sino a nivel mundial, están enfrentando. Básicamente, continuando un poco con lo que nos menciona Andrés, pues actualmente, dentro de los desafíos a nivel corporativo, pues está la multiplicación del número de vulnerabilidades en los últimos 5 años, la velocidad con la que éstas se convierten en armas de ataque, así como el número escaso de profesionales que actualmente existen en las compañías para atender todos estos escenarios de ataques, de gestión de amenazas, gestión de vulnerabilidades, es cada vez más pequeño. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Las compañías no tienen la capacidad para poder controlar todos estos escenarios y solucionar o mitigar esas vulnerabilidades existentes. Esto básicamente que nos muestra que estamos ante una era en la cual estamos caracterizados o estamos enfrentados a una elevación del ciberriesgo, ¿no? Entonces, básicamente ahorita una de las grandes preocupaciones de los comités a nivel ejecutivo, a nivel directivo, es precisamente poder gestionar de manera eficiente ese ciberriesgo. Entonces, ahorita, básicamente, ese ciberriesgo se convierte en parte de la ecuación del riesgo de negocio, haciendo que cada vez pues, tenga mayor importancia. ¿Qué significa eso? Que las organizaciones pues deberían tratar de trabajar en descubrir esas vulnerabilidades y mitigarlas en el menor tiempo posible. Inclusive aquí en este slide que me pareció bastante importante compartirlo con ustedes, se ve, digamos que frente a un informe de Gartner, cómo inclusive a nivel ejecutivo, en ejecutivos de nivel tipo C, básicamente en los próximos años se espera que inclusive como parte de sus indicadores esté
uno de esos relacionados con lo que tiene que ver con la gestión del riesgo o del ciberriesgo dentro de las organizaciones. ¿Esto qué significa? Que realmente las organizaciones y obviamente los profesionales de seguridad deben enfocarse en poder garantizar o tener una forma de gestionar el riesgo de manera eficiente. En Qualys, pues básicamente hemos escuchado esas necesidades puntuales, no solamente de los ISOs, de los comités ejecutivos directivos, sino también pues de todos los equipos de seguridad, y hemos desarrollado nuestro producto insignia que es VMDR, que básicamente estas siglas significan Vulnerability Management, Detection and Response, para respaldar ese enfoque de ciberseguridad basado en riesgo. Pues básicamente lo que busca Qualys es redefinir la administración del ciberriesgo. Inclusive hoy en esta presentación y en este webinar queremos que ustedes conozcan este nuevo concepto que se llama Qualys TruRisk, que es la versión 2.0 de VMDR. Hace más o menos 20 años, Qualys, digamos que de manera, digamos que nueva, se lanzó con el invento del software de gestión de vulnerabilidades nativo en la nube. Hemos durado en el mercado ya estas 2 décadas y hemos tratado de evolucionar este enfoque. Inclusive hace 2 años se hizo el lanzamiento inicial de nuestro servicio VMDR en su versión 1.0, que básicamente integró todo lo que es el descubrimiento e inventariado de activos, lo que es la detección de vulnerabilidades y configuraciones erróneas, la priorización y detección de amenazas, y obviamente una parte muy importante era poder detectar qué parches resolvían o se podrían instalar para mitigar esas vulnerabilidades que hemos detectado durante todo este proceso. Entonces, básicamente, este producto insignia nuestro, que como les comentaba, significa Vulnerability Management, Detection and Response, busca gestionar el ciclo completo de gestión de vulnerabilidades desde todas estas verticales. Recientemente hemos, digamos que, incorporado o lanzado la versión 2.0 de nuestro servicio, que además de estas 4 verticales que ya veníamos trabajando en nuestra versión inicial, incorpora el concepto de Qualys TruRisk, que básicamente es un nuevo mecanismo de scoring que le permite a nuestros clientes cuantificar o medir el riesgo para sus diferentes activos, para sus grupos de activos e inclusive poder hacer un cálculo a nivel organizacional. Entonces, con este lanzamiento de Qualys TruRisk, llevamos nuestro servicio a un nivel superior, dándole mayor visibilidad a nuestros clientes de qué es lo que deben básicamente remediar primero, cuáles son esos assets más críticos, cuáles son esas vulnerabilidades que deberían remediarse. Entonces, con este nuevo enfoque, básicamente, Qualys VMDR con TruRisk ofrece una gestión de vulnerabilidades basada en riesgo, donde ofrecemos una información sin precedentes de la postura de riesgo de cada una de las organizaciones. Bueno, y este nuevo concepto de Qualys TruRisk, ¿cómo lo hace? Básicamente es un enfoque que toma en cuenta varios factores del entorno, ¿no? Entonces, la manera de cuantificarlo no es quizás como antes, únicamente teniendo en cuenta la severidad de las vulnerabilidades o el CBCS, sino que ahorita, como se pueden dar cuenta en este slide, se tienen en cuenta diferentes criterios como lo es, por ejemplo, la criticidad propiamente del activo, inclusive su ubicación geográfica, estados de certificados digitales, información asociada a malware, explotación disponible, amenazas, entre algunas otras cosas. Inclusive, si existieran controles compensatorios que nos ayudan a reducir ese riesgo, entonces también se tiene en cuenta para poder dar un cálculo de riesgo todavía más detallado y transparente de acuerdo al entorno corporativo donde se esté realizando la medición. Aquí, pues básicamente me gustaría en los siguientes slides poderles mostrar exactamente cómo es que Qualys TruRisk funciona, ¿no? Cómo es que básicamente este nuevo mecanismo de scoring va a trabajar a favor de ustedes, ayudándoles a redefinir la administración de ese ciberriesgo en los entornos corporativos. Bueno, es muy importante aclarar que el algoritmo utilizado por Qualys para realizar este cálculo de riesgo es transparente para nuestros clientes. Esto significa que en cada uno de los servicios de nuestros clientes, desde sus consolas directamente, ustedes van a poder visualizar exactamente cuál es ese algoritmo, cuál es esa fórmula con la cual se está calculando. Resumiéndolo un poco, ¿cómo calculamos ese Asset Risk Score o ese cálculo de riesgo por activo?
se tienen en cuenta tres factores fundamentales que están básicamente resaltados acá. El primero es la criticidad del activo. Bueno, ustedes se preguntarán de dónde viene esa criticidad del activo. Básicamente hay dos formas. Una, cuando existe la integración directamente ya enlazada con servicios, por ejemplo, de SMDB como ServiceNow, podemos traer este dato directamente desde allí. Si no, directamente ustedes, de acuerdo a la postura de riesgo de la organización, pueden definir la criticidad de sus assets mediante los tags o las asignaciones o agrupaciones que ustedes pueden hacer dentro de la plataforma. Esto significa que ahora en cada tag o en cada etiqueta que ustedes coloquen a un activo, pueden definir este valor. Como digo, obviamente ustedes lo pueden hacer acorde a su postura de riesgo. Entonces es un factor fundamental de configuración en el cual ustedes pues, deben trabajar de acuerdo, obviamente, a cómo es su postura de riesgo. El segundo criterio, básicamente, es este que se llama QDS, que significa Qualys Detection Score, y es uno de los scores más importantes. ¿Por qué? Porque incluye muchos de los factores que habíamos mencionado en el slide anterior, que hacen parte del entorno y que permiten básicamente realizar ese cálculo. Por ejemplo, como cuáles factores. La severidad de las vulnerabilidades, evidentemente, no la podemos sacar, se tiene en cuenta, pero tenemos en cuenta también factores del entorno, como por ejemplo, había mencionado, estados de certificados digitales, información de superficies de ataque, indicadores de tiempo real de amenazas, posible actividad de malware asociada a las vulnerabilidades, entre algunas otras cosas. Inclusive aquí en este pequeño video se nota o se puede ver cómo, digamos que todos estos factores tanto del entorno técnicos como externos, pueden afectar ese cálculo o ese Qualys Detection Score. Este scoring básicamente se convierte en algo fundamental porque evidentemente es poder analizar todo el entorno e integrarlo en un único score que a la par con la criticidad que ustedes hayan definido nos va a ayudar a poder realizar ese cálculo. Inclusive, como había mencionado, adicional, existe la posibilidad de si se detectan dentro de cuáles que existen controles de mitigación o controles compensatorios asociados, entonces también entrarían a jugar como parte fundamental del cálculo de riesgo para cada uno de los activos dentro de la consola. Entonces, como se pueden dar cuenta, estos, digamos que tres criterios fundamentales se incorporan dentro de ese algoritmo que integra ahorita Qualys, que como mencioné es este Qualys TrueRisk, para definitivamente dar una visibilidad y un cálculo de riesgo apropiado para los activos. Inclusive, ya para terminar, les puedo también comentar que dentro de Qualys, obviamente teniendo en cuenta este cálculo por activo, ustedes eventualmente podrían tener visibilidad del cálculo de riesgo por grupo de activos e inclusive también un cálculo de riesgo corporativo con el cual ustedes puedan tener visibilidad de cómo va el proceso en una gestión continua de Qualys. Evidentemente se debería haber una reducción de ese riesgo o ciberriesgo dentro de las organizaciones. Digamos que este es uno de los o de las características más importantes que Qualys incorpora ahorita en su versión 2.0 de Vulnerability Management Detection and Response o VMDR 2.0 con Qualys TrueRisk, que realmente le genera mucho valor al proceso de gestión de vulnerabilidades, convirtiéndolo en un proceso basado en riesgo o en ciberriesgo. Aquí ya quiero darle paso a mi compañero Pablo Velázquez, quien es nuestro Solution Architect para España, Portugal y Latam, quien el día de hoy nos va a compartir un caso de éxito en una compañía del sector financiero que realmente ha aprovechado y ha utilizado nuestra plataforma para poder precisamente hacer una gestión del riesgo muy apropiada. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias a todos los que os habéis unido a esta sesión. Sí, la idea es contaros cómo grandes clientes, en este caso del sector financiero e internacionales, están utilizando nuestras soluciones para mejorar su seguridad. Si pasamos de diapositiva, Ángela. ¿Vale? El cliente del que vamos a hablar hoy, al final, como he dicho, es un cliente del sector financiero, es uno de los grandes bancos de Europa y uno de los mayores también, por supuesto, de España. Al ser un banco con presencia internacional en Europa, es un cliente internacional, pero sobre todo tiene una gran presencia en Latinoamérica. Como vemos en este mapa, tienen presencia en más de 30 países y, bueno, este cliente tiene la particularidad de tener un alcance bastante grande, ya no solo
por las ubicaciones geográficas en las que se encuentra, sino también por la gran cantidad de activos que gestionan, que a día de hoy, como veis en la slide, son más de 500.000 de activos, todos ellos gestionados a través de una única consola Qualys de manera central. Desde luego, no es tampoco el mayor cliente que tenemos. Acá, por ejemplo, en España tenemos algún cliente que tiene más de 1.300.000 activos en una única consola, pero sí que creo que es bastante interesante para mencionarlo en esta sesión, sobre todo por la gran presencia que tiene en Latinoamérica y el sector al que pertenece por el hecho de estar también ampliamente regulado, ¿no? Por las distintas entidades financieras de cada país, ¿vale? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver aquí cuáles son las diferentes necesidades que nos planteó el cliente antes de empezar a trabajar con nuestra solución, qué era lo que esperaban poder cubrir con Qualys. En primer lugar, ellos buscaban una solución global para todas sus diferentes divisiones internacionales y el poder gestionarlo todo de manera centralizada. Antes de que ellos empezasen a trabajar con Qualys de manera global, sí que es cierto que estaban utilizando la solución de manera aislada en alguna de sus divisiones, pero en otras, o bien utilizaban otras herramientas que no cubrían todas sus necesidades, o estaban realizando pentests manuales con los que tampoco podían cubrir ni el alcance que tenían definido, ni por supuesto la gran cantidad de vulnerabilidades que están apareciendo día a día y que están generando incidentes de seguridad reales. Y bueno, en otras divisiones pues directamente no estaban haciendo ningún tipo de gestión de vulnerabilidades. Por lo tanto, bueno, necesitaban un tipo de solución que les permitiese hacer esto. Además, necesitaban que el despliegue fuese lo más rápido posible y con la menor intervención posible por su lado. No querían tener que encargarse de actualizar sondas manualmente, con firmas, ni tener que actualizar ningún tipo de plataforma. Y por supuesto, buscaban algo que fuese escalable. Actualmente, el alcance, como hemos comentado, es de más de 500.000 de activos, pero no siempre fue así. Esto es algo que ha ido escalando, porque, bueno, inicialmente ni siquiera sabían cuántos activos tenían. En definitiva, lo que estaban buscando era una solución SaaS. En cuanto al entorno a cubrir, este cliente dispone de un entorno híbrido. Principalmente la mayoría de sus activos se encuentran en on-premise, pero cada vez ha ido teniendo más presencia la nube. Cada vez están moviendo más máquinas en entornos cloud y además cada vez están incluyendo también más contenedores. ¿Vale? El objetivo principal de este cliente también era realizar análisis de vulnerabilidades, pero esperaban poder cubrir la mayor cantidad de ámbitos posibles, ¿vale? Como sabemos, al final la gestión de vulnerabilidades tiene una estrecha relación con el inventariado de activos y posteriormente, tras la detección de estas vulnerabilidades, con el parcheo y respuesta a estas vulnerabilidades. Al final, el tener una única solución global que cubra la mayor cantidad de ámbitos posibles, pues repercute en el coste total que le supone al cliente. Ya no solo por las licencias, que obviamente es una parte también importante del presupuesto que se va a dedicar, sino también por los propios costes operativos y humanos de tener que estar manteniendo múltiples herramientas para trabajar con ellas, ¿vale? Bueno, pues al final todos estos requisitos estaban cubiertos por Qualys y es por ello por lo que decidieron utilizar esta solución. ¿Vale? Obviamente, la implementación de la solución a este nivel en un entorno tan sumamente grande, pues ha supuesto retos considerables para el cliente. Al final tenían que hacer un despliegue en 30 divisiones o compañías diferentes en diferentes países. Y si muchas veces desplegar cualquier tipo de solución en una única compañía es difícil, en este caso la dificultad se multiplica por 30. Ya no porque la solución sea difícil de desplegar en sí, sino por la propia burocracia interna y más en este caso que era un banco, ¿no? Al final, la forma que han tenido ellos para abordar esto es realizar despliegues de manera simultánea. El equipo global, desde acá, desde España, se coordinó con los diferentes países en sesiones de onboarding para poder proceder al despliegue de las ondas, de los agentes, configurar los escaneos, así como también para obtener credenciales en los diferentes activos con las que lanzar escaneos autenticados y poder tener una visión completa de esos activos. Que dicho sea de paso, este es uno de los puntos más difíciles que
que es a los que se suelen enfrentar los clientes. Y que, bueno, en este caso este cliente acabó también abordando esta parte con el agente que ahora comentaremos. El mayor reto, un segundito, Ángela, mayor reto para este cliente fue el inventario de activos y poder definir el alcance, qué activos iban a incluir en su proyecto de gestión de vulnerabilidades. En sí, definir el alcance es algo bastante sencillo, ¿no? Todo, cualquier tipo de activo que esté conectado a la red corporativa es susceptible de ser el objetivo de un atacante. Pero en cuanto a qué es ese todo, ahí es donde está el problema que tenía este cliente, porque directamente no lo sabían. Aunque pueda parecer un poco extraño en un cliente de este tamaño, ¿no? No tenían una CMDB global como tal. De manera local, sí que es cierto que alguna división tenía su propia CMDB, pero la mayoría de ellas no había nada. Y como mucho, pues tenían una hoja de Excel que actualizaban de manera manual con el estado de sus activos. Sin duda, al final, este fue el reto principal, porque, como siempre decimos aquí en Qualys, es uno de nuestros mantras: no se puede proteger aquello que no se sabe que existe. Por eso nosotros insistimos tanto en la necesidad de contar con un buen inventario de activos. Por último, cuando este cliente ya llevaba varios años utilizando nuestras soluciones, teniendo un proyecto más o menos maduro, con una visibilidad medianamente decente y autenticando en aproximadamente el 60-70% de sus activos, escaneándolos también con una regularidad entre mensual y semanal, dependiendo también de las áreas y los países y las ventanas que les daban para ello, llegó la pandemia y con la pandemia llegó el teletrabajo. Eso supuso que la gente se llevase el portátil a casa y las ondas con las que estaban escaneando esos activos perdieran la conectividad con esos portátiles, ¿no? Obviamente, el porcentaje de visibilidad se redujo enormemente, por lo que para solucionar esto, el cliente por fin se animó a desplegar el agente de Qualys en más de 300.000 activos. Esto les supuso solucionar algo en lo que llevaban años trabajando, que era el conseguir autenticar en todos esos activos. De nuestro agente, pues podríamos decir muchísimas cosas y podríamos dedicar una sesión entera a hablar de nuestro agente. Pero bueno, por resumir, podemos decir que es un agente totalmente liviano. En el caso de este cliente no tuvo ningún tipo de impacto en el rendimiento de las máquinas. Ellos incluso lo configuraron para que no consumiese más de un 2% de CPU. Y bueno, pues con el agente no solo consiguieron volver a escanear los activos que habían perdido la conectividad, sino que también empezaron a obtener datos prácticamente en tiempo real, cada 4 horas. Pasaron de escanear activos una vez al mes, a lo mejor semanalmente en alguna división, a obtener datos de cada uno de sus activos 3-4 veces al día. Y obviamente, al tener el agente, pues también consiguieron tener una visión completa y autenticada de ese activo y, por lo tanto, datos también mucho más reales. Vale, Ángela, continuamos. Ok, ahora vamos a comentar un poco cuáles son las distintas soluciones que Qualys ha aportado a este cliente y cuáles son los diferentes módulos que están utilizando. Este primer módulo es CISAM. CISAM es nuestra solución completa y avanzada de inventariado, del que a principios del mes pasado, al igual que con VMDR, que hemos lanzado la versión 2.0, en este caso también acabamos de lanzar nuestra versión 2.0 con capacidades para el descubrimiento automático de la superficie de ataque externa. CISAM es un módulo que les ha permitido categorizar sus activos y clasificarlos en base a tags, que a su vez han podido utilizar para segregar los permisos de los distintos usuarios y que cada uno de ellos vea los activos que realmente le conciernen. A través de los distintos sensores de Qualys, las ondas, los agentes, las diferentes integraciones que tenemos con entornos cloud como Amazon, Azure o Google Cloud, se empezaron también a recopilar datos de todos los activos del entorno. Y ahí es cuando este cliente se dio cuenta de que, aunque no tenían una CMDB como tal, ya tenían una herramienta que estaba haciendo el descubrimiento e inventariado de todos sus activos. Y ahí es cuando decidieron utilizar Qualys como herramienta oficial de inventariado de activos para todo el grupo. Actualmente, ellos están barajando implementar también alguna CMDB a nivel global y, por supuesto, van a utilizar Qualys como fuente principal para alimentar esta CMDB gracias a las diferentes integraciones que tenemos con distintas CMDBs como ServiceNow, como Jira.
Y bueno, pues además CISAM también les ha permitido descubrir cuánto hardware, software o aplicaciones y sistemas operativos se encuentran fuera del ciclo de vida, y les ha permitido también focalizarse en actualizar o reemplazar este tipo de activos. Por último, al igual que no tenían un inventario de cuáles eran sus activos internos, tampoco tenían un inventario de cuál era su superficie de ataque externa, lo que es aún más grave, porque es lo primero que va a poder ver un atacante. Gracias a CISAM y a las integraciones que tiene con herramientas como Shodan, han podido incluir en su ciclo de gestión de vulnerabilidades todos aquellos activos que tienen expuestos a Internet y que están relacionados con su compañía y de los cuales no tenían conocimiento de que existían. El siguiente módulo que tenemos en la siguiente diapositiva es VMDR, del que, como hemos dicho, estamos presentando la versión 2.0. Es nuestro módulo principal, ¿vale? No es el único, por supuesto, y tenemos muchos otros módulos que realizan otras muchas funciones, pero con VMDR han podido incluir en su ciclo de gestión de vulnerabilidades más de 500.000 activos. Gracias a los agentes, están recibiendo casi en tiempo real el estado en cuanto a vulnerabilidades de todos estos activos, se encuentren donde se encuentren, ya sea en la propia infraestructura on-premise del cliente, en entornos cloud o en la propia casa del trabajador que está teletrabajando. Y gracias a esta sincronización y obtención de datos en tiempo real, los equipos de remediación están agilizando también sus procesos de remediación al poder verificar y validar si las vulnerabilidades que han parcheado se han mitigado efectivamente. Además, VMDR ha permitido al cliente clasificar las vulnerabilidades en base a diferentes RTIs y de esta manera hacer seguimiento de aquellas que puedan estar relacionadas con algún tipo de ransomware o de malware. Y bueno, al final VMDR también les ha supuesto algo que debemos de considerar. Y es que, bueno, que están detectando ya no miles de vulnerabilidades, sino millones de vulnerabilidades a ser un entorno tan grande. Y tratar esto, pues supone un reto para los clientes, ¿vale? Ahí nos vamos a encontrar ante la gran pregunta, ¿no? Que tenemos en la siguiente diapositiva, que es cómo podemos mitigar todos estos millones de vulnerabilidades de una forma eficaz y eficiente. Pues ello lo podemos hacer con la priorización. La priorización está incluida en VMDR y es una de las funciones principales que incluye desde hace ya 3 años. Esta priorización nos permite focalizar los esfuerzos y priorizar aquello que suponga un riesgo de ataque, como por ejemplo, si las vulnerabilidades detectadas son explotables o están relacionadas y pueden ser aprovechadas por algún tipo de ransomware. También podemos enfocarnos en aquello que realmente tenga solución y que sea parcheable, que podamos solucionar rápidamente. A fin de cuentas, lo que todos los que nos dedicamos a esto, a la gestión de vulnerabilidades, queremos es reducir el riesgo lo máximo posible y mitigar el mayor número de vulnerabilidades posible. Cuanto más críticas sean, mejor. Pero en contraposición, queremos hacer esto con el menor esfuerzo posible, con la menor cantidad de acciones de remediación. Y esto es lo que nos permite hacer VMDR. Gracias a un análisis de todas las vulnerabilidades detectadas, permite clasificar las acciones de remediación y mostrarnos cuál es el parche que debemos de desplegar en estos activos y que mitigarán el mayor número de vulnerabilidades posibles, ya sean parches acumulativos o a través del despliegue de nuevas versiones de las aplicaciones. En el caso de este cliente en concreto, ellos decidieron enfocarse en vulnerabilidades que pudiesen estar relacionadas con ransomware. Como Andrés nos ha comentado, al final el ransomware es una de las mayores preocupaciones de los clientes, ¿no? Y sobre todo, en este caso, de los entornos financieros. Y es algo que cada vez está haciendo más daño a las empresas. En este caso, este cliente detectó gracias a VMDR que tenían más de 900.000 vulnerabilidades que podían ser aprovechadas por ransomware, y gracias a la priorización de VMDR consiguieron reducir el número de vulnerabilidades de ransomware en un 40% en el primer mes. ¿Vale? Pasamos a la siguiente slide. La priorización, a su vez, se puede complementar con este otro módulo, con Patch Management, que nos permitirá
desplegar parches o realizar cambios en la configuración de los activos y de esta manera cerrar el ciclo de gestión de vulnerabilidades. En el caso de una de las divisiones de este cliente, en un país en concreto, no habían desplegado parches, no estaban haciendo ningún tipo de despliegue desde hacía años, ya que no tenían ninguna herramienta para la gestión de parches. Esta división en concreto, como vemos en la slide, se encontraba con una media aproximada de unas 120 vulnerabilidades por activo frente a las aproximadamente 20 vulnerabilidades por activo que este cliente tenía en el resto de divisiones en otros países. Con Patch Management ellos pudieron desplegar parches y realizar cambios en la configuración, tanto a nivel del sistema operativo como a nivel de aplicaciones de terceros e incluso aplicaciones propias que ellos mismos habían desarrollado y que tenían en sus repositorios internos. Todo esto, al utilizar el agente de Qualys para hacer el despliegue de los parches, permitió también cubrir activos que no estuviesen conectados en ese momento a la red corporativa, como los portátiles de los trabajadores que estaban en casa. Y además, Patch Management incluye una funcionalidad bastante interesante que es Zero Touch Patching. Gracias a esta funcionalidad, los clientes pueden programar jobs de parcheo en base a una serie de condiciones que ellos definan y estos jobs de parcheo se ejecutarán y desplegarán estos parches de manera totalmente automática. Por ejemplo, se puede configurar un job de parcheo que incluya los parches de Windows mensuales de manera automática para cada uno de los meses ya se va a hacer y en el momento en el que se detecte que algún activo no tiene ese parche, se desplegaría en el siguiente job de parcheo. Igualmente, otro ejemplo que podemos poner aquí es un job de parcheo gracias a Zero Touch Patching que mitigue cualquier tipo de vulnerabilidad que pueda estar relacionada con ransomware. Podemos lanzar un escaneo de vulnerabilidades que tengamos programado mensualmente y en el momento en el que se detecte una vulnerabilidad que pueda ser explotada y aprovechada por algún ransomware, automáticamente se incluirá en ese job de parcheo y se mitigará de manera automática. Todo esto ha supuesto que este cliente en concreto redujese en esta división, en este país, un 60% sus vulnerabilidades en apenas 3 meses. El 40% de vulnerabilidades restantes sí que estaban relacionadas con activos fuera de ciclo de vida y necesitaban otro tipo de acciones, ¿no? El reemplazo de estos activos o cambios del sistema operativo como tal, y por eso sí que necesitaban más tiempo. Pero en cuanto a ese 60% de todas las vulnerabilidades que tenían, solo necesitaron 3 meses para mitigarlo. Vale, Ángela, pasamos a la siguiente. Ok, el siguiente aspecto a abordar por este cliente fue la regulación y el cumplimiento. Recordemos que estamos hablando de un banco y, como sabemos, los servicios financieros son algo esencial en la sociedad y, por lo tanto, es un sector ampliamente regulado. Una de las normativas más habituales en el sector financiero es PCI, orientada al uso, al mantenimiento de tarjetas de pago. Y bueno, nosotros somos un proveedor aprobado por PCI DSS. PCI establece en el apartado 11.2, como vemos en la slide, que se deben de realizar análisis de vulnerabilidades, tanto internos como externos, al menos una vez por trimestre. Para ello, contamos con un módulo específico incluido en VMDR, que es este que vemos aquí en la pantalla del ordenador, ¿no? PCI Compliance. Y este módulo tiene la capacidad de generar un informe con el estado de cumplimiento respecto a la normativa PCI, que es el que nos pedirán los auditores. Vale, pasamos a la siguiente. Otro de los módulos de cumplimiento de los que disponemos es el FIM, el File Integrity Monitor, que permite garantizar y supervisar la integridad de los archivos. Hay múltiples normativas que afectan a múltiples sectores, tanto al bancario como a otros, y que requieren contar con herramientas de monitorización de integridad de archivos, como PCI, GDPR en Europa. GDPR es la normativa de protección de datos de carácter personal, normativa SOX también lo requiere, GLBA, entre otras. En el caso de PCI, como vemos en la slide, en el punto 11.5, se especifica claramente que se necesita contar con herramientas de monitorización de integridad de archivo. Además, con FIM, los clientes pueden monitorizar los archivos que consideran más críticos
y recibir alertas en caso de que haya algún cambio no autorizado y no previsto que les permitan actuar ante cualquier tipo de incidente de manera rápida. ¿Vale? El siguiente módulo del que vamos a hablar es Policy Compliance. Muchos clientes tienden a centrarse en las vulnerabilidades y olvidarse del resto. Y esto es un grave error. Tan importante es mantener los sistemas actualizados y sin vulnerabilidades como el tenerlos bien configurados y bastionados. Al final, de nada sirve aplicar todos los parches si al final el usuario de acceso al sistema es el usuario por defecto con las credenciales por defecto. Con Policy Compliance podríamos decir que es un módulo que nos permite ir más allá de la gestión de vulnerabilidades y centrarnos también en las malas configuraciones que puedan tener nuestros activos. Esto al final es algo que cada vez más y más regulaciones están pidiendo. En el caso de este cliente en concreto, tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España les pedían evidencias periódicas del correcto bastionado de sus sistemas. Y ellos, bueno, pues crearon sus propias políticas basándose en las recomendaciones del CIS, pero también con ciertas personalizaciones dependiendo del entorno y el país en el que se encontrase el activo. Además, el módulo Policy Compliance les permite ver de manera rápida, como vemos aquí en la pantalla de la derecha, ¿no?, cuál es el nivel de cumplimiento y la postura general respecto a las políticas aplicadas. También se les permite crear dashboards que les ayuden a hacer un seguimiento de sus diferentes áreas. Aprovecho también para comentar que Policy Compliance es un módulo adicional a VMDR, pero VMDR incluye una versión básica de Policy Compliance que es SCA. Con SCA podremos evaluar también políticas del CIS. No podremos incluir controles personalizados, pero ya solo el hecho de utilizar y de adaptarse a las recomendaciones del CIS nos va a ayudar mucho a mejorar nuestro nivel de seguridad. Vale, pasamos a la siguiente. Ok, pues tras conocer un poco el contexto de este cliente, vamos a ver cuál es su estado actual. Ellos al final son clientes de Qualys desde hace 7 años y a lo largo de todo este tiempo han ido ampliando tanto el alcance en cuanto al número de activos, como también en cuanto a nuevas funcionalidades con nuevos y diversos módulos. Es un cliente que además hace un uso activo del API de Qualys para automatizar procesos y que requieran la menor intervención por parte de su equipo de operaciones. Y además han integrado nuestras soluciones con herramientas de ticketing, con herramientas de Big Data como Splunk, con Jenkins, etc. Y aprovecho también para comentar que ellos son un cliente que colabora también estrechamente con nosotros, probando nuevas funcionalidades y cuando están aún en beta, y también planteándonos nuevos requisitos que utilizamos a su vez para enriquecer y complementar nuestras soluciones. Así que hablando de retos, vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a ver cuáles han sido uno de estos retos que nos han planteado y que en el fondo, bueno, pues ya lo ha presentado Ángela. En la siguiente slide lo tenemos. Este reto es True Risk, ¿vale? Cuando un cliente por fin consigue tener un nivel de madurez, ¿vale?, se han centrado en mitigar las vulnerabilidades que puedan estar relacionadas con ransomware, que puedan ser aprovechadas por algún tipo de malware. Llega un momento en el que dicen, ¿y ahora qué? ¿En qué me tengo que centrar, ¿no? ¿Cómo puedo medir mi riesgo real? ¿Vale? Esto fue una de las cosas que nos pidió este cliente y es el tener la capacidad, ¿no?, de medir el riesgo real, ¿vale? Tanto a nivel de activo, por las características propias del activo, los activos las joyas de la corona de su entorno, cuáles estaban expuestos a Internet, como también en base a los atributos de las propias vulnerabilidades, cuáles están siendo más aprovechadas por los atacantes en este momento, cuáles de ellas han aparecido algún tipo de exploit público, ¿no? Y bueno, esto es algo que gracias a TrueRisk ya pueden medir de manera totalmente efectiva. Además, TrueRisk les ha permitido establecer KPIs con los que medir la eficacia de las acciones que van tomando. Como vemos aquí en esta imagen, este es uno de los KPIs que ellos han establecido y les permite, bueno, agrupar sus activos en base a los distintos países en los que operan y establecer estos KPIs para medir cuál es el riesgo real en cada una de estas áreas. Esto les permite, a simple vista, ver dónde se están haciendo mejores avances y dónde, por el contrario, necesitan focalizar más esfuerzos
Y esto es algo que al final también los consejos directivos de las empresas necesitan conocer, ¿no? Necesitan conocer tanto el riesgo real como en qué áreas necesitan destinar más recursos para poder mitigar este riesgo real. Qualys True Risk nos muestra esto de manera muy visual y muy sencilla, que es lo que necesitan al final los consejos directivos de las empresas para poder entenderlos. Si a ellos les hablamos de riesgo, un nivel de riesgo de 0 a 1000, lo van a entender perfectamente. En cambio, si les hablamos de vulnerabilidades, pues a lo mejor es algo más confuso para ellos. ¿Vale? Ok, vamos a pasar ya a la siguiente diapositiva, ya por finalizar un poco. Durante esta presentación les he estado comentando el caso de uso de un cliente del sector financiero en concreto. Este cliente no es una referencia pública, no quiere dar a conocer detalles, ¿vale? Pero aquí en esta slide estamos viendo otros clientes del sector financiero que son referencias públicas de Qualys. Todos ellos podéis consultar en nuestra web cuál es su caso de uso, qué herramientas de Qualys están utilizando y cuál es su opinión respecto a nuestras soluciones. Nuestras soluciones, bueno, como veis, son ampliamente utilizadas en el sector financiero. Aquí podéis ver varios clientes bastante relevantes como USBank, Visa, Mastercard, ING, Capital One. Y centrándonos un poco, volviendo a España, que es el área que más conozco, tenemos a CaixaBank. CaixaBank es uno de los mayores bancos de España. Podemos decir que de los 5 mayores bancos de España, 4 de ellos están utilizando nuestras soluciones. Y aquí tenemos cuáles las propias palabras de Jordi André Valverdú, que es el responsable de seguridad de la información de CaixaBank. Jordi dice que el software de Qualys les ayuda a proteger su recurso más grande e importante, que son sus clientes. Según sus propias palabras, Qualys fue definitivamente la opción ideal para nuestros requisitos. La solución nos ha ayudado a maximizar la protección y elevar los niveles de seguridad en todo nuestro negocio. Podemos abordar y corregir vulnerabilidades mucho más rápido y tener la tranquilidad total de que nuestros sistemas y datos están seguros, incluso cuando nuestros clientes realizan transacciones financieras desde un dispositivo móvil. Como he comentado, podéis leer el caso de uso completo de CaixaBank en nuestra web. El enlace está ahí en la esquina de la izquierda, pero igualmente si entráis en nuestra web, en la sección de clientes, podéis encontrarlo fácilmente. Pues con esto cierro mi intervención. Muchas gracias a todos. Le doy la palabra a Andrés. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, ya que vemos toda la potencia que tenemos ahorita con Qualys, que como se dan cuenta es muy completa, abordando todos estos temas de inventario, de escaneo de vulnerabilidades, de priorización de cómo podemos mitigar, de cómo podemos tener indicadores, KPIs en esta nueva versión de VMDR 2.0. También es importante mencionarles cómo es el apoyo que nosotros como partner de Qualys también les podemos ayudar. ¿Ok? Ahí, ¿qué podemos ofrecerles? ¿Qué podemos como partner de Qualys? Nosotros tenemos la capacidad de ayudarles con todo el tema de la venta de licencias, el deployment, configuraciones, revisiones, de lo que es todo lo que tiene que ver con la herramienta de Qualys per se. También entendemos que en torno a esto pueden venir servicios consultivos, que pueden ser consultoría de diagnóstico de vulnerabilidades, tener ciertas revisiones, acompañamientos para las revisiones. A veces los equipos nos dicen, bueno, ya tengo una plataforma que me está diciendo una vulnerabilidad, que me está dando ciertos detalles, que me está dando cierta priorización, pero todavía estoy necesitando masticar un poquito más la información, entender y que se entienda o poner a conversar con mi equipo interno qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que me está diciendo toda esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, inclusive, a veces hemos ayudado a empresas a hacer todo el diseño, los planes de mitigación, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Mira, ¿cómo va a ser mi estrategia de mitigación? O sea, tengo todo el potencial de una herramienta como Qualys, pero al interno yo tengo que desarrollar de pronto una estrategia donde, ok, voy a mitigar todo lo que sea de riesgo o de prioridad media, alta, crítica, ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cuándo lo voy a hacer?
qué momentos son los más apropiados, qué debo considerar, qué no debo considerar, ¿no? Entonces, toda esta parte de servicios consultivos como GMS ayudamos y podemos ayudarles. Adicional a esto, en la parte izquierda vemos acceso a la plataforma. GMS también cuenta con una plataforma desarrollada in-house que nos ayuda para la gestión, ¿ok? ¿Cuál tiene su propia plataforma de todo lo que es análisis de riesgo? Esta es una plataforma que nos permite asignar recursos, poner evidencias de remediaciones. Eso lo podemos conversar más adelante, pero también nosotros aportamos con todo el tema de gestión en ese sentido. Y claro, tenemos formas de verlo. Puede ser solo Quali, servicios, plataformas. Entonces puede ser un servicio completo que incluye herramienta, análisis, plataformas. Puede ser un servicio para los clientes que cuentan con SOC o los que no. Nosotros inclusive dentro de nuestro servicio de monitoreo y alertamiento, nuestro SOC, también incluimos escaneos recurrentes, análisis, también pueden ser parte de un conjunto. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Podemos utilizar Qualys como herramienta base, ¿sí? Para hacer todo lo que será el escaneo y se puede entregar como un servicio. Y en algunos casos también hemos aportado en todo lo que son renovaciones de licenciamiento con Qualys. Hay empresas que hoy por hoy pueden ya estar teniendo Qualys en sus versiones más básicas, pero queremos ampliar a todos estos módulos y funcionalidades que hoy nos mostraron. Entonces también podemos ser parte de ese acompañamiento. Y también, bueno, lo que les decía de servicios consultivos, esto es un breve ejemplo de diseños de procesos de gestión de vulnerabilidades. Esto lo diseñamos para un cliente, esto se puede ir ajustando y acotando realmente a cada una de las infraestructuras y realidades que puede tener el cliente. Eso simplemente para que vean que todo este proceso de gestión, todo esto incluye muchas veces plataformas, personas, tecnologías. Entonces sí, podemos ayudarles en esa parte. Y ya para ir complementando y haciéndoles todo un refresh de servicios profesionales que pueden contar con GMS, nosotros tenemos también todo el tema de servicios profesionales como respuesta a incidentes, ¿sí? Como les mencionaba, las estadísticas iniciales que les mostré fueron gracias a los registros y el apoyo que le hemos ido dando a todos nuestros clientes a lo largo de este año con las respuestas a incidentes o investigaciones y análisis forenses. También es importante que sepan que todo este apoyo, todo este acompañamiento, todas estas investigaciones que hacemos generan los indicadores de compromiso, ¿ok? Todos esos indicadores de compromiso nosotros también los estamos recopilando, los entregamos como boletines a nuestros clientes que somos parte del SOC y también se inyectan dentro de nuestra inteligencia, nuestra base de inteligencia que tenemos en el SOC. También ayudamos a todo lo que sería cacería de amenazas o el threat hunting. Podemos hacer también, algunos de ustedes ya han contado con nuestros servicios, ethical hacking o los pentesting, escaneos y evaluación de vulnerabilidades. Nosotros contamos con herramientas licenciadas, como ustedes ya saben, unas son Qualys, inclusive a veces nos piden escaneos normativos de PCI. Qualys también es PCI compliant, es un ASB. ¿Ok? También hacemos lo que veníamos hablando, servicio de gestión de vulnerabilidades. También podemos hacer evaluación de código fuente y todo el tema de informe e inteligencia de amenazas. ¿Ok? Bueno, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por la atención, por habernos acompañado en este espacio. Ángela, Pablo, muchísimas gracias.